el tema de esta edición de Europan, que son ciudades vivas, vimos el interés de presentar un emplazamiento como este, que necesita de un impulso, de una reactivación económica después del declive de varias décadas, ¿no? desde que se abandonó pues, la función de puerto carbonero, y a la vez es un espacio con una potencialidad ambiental y de calidad de vida importante, ¿no? Entonces se trata de lo que queremos conseguir con este concurso de ideas dirigido a los arquitectos jóvenes es que nos planteen respuestas a una serie de cuestiones, ¿no? Como son cómo esto podemos preservarlo ambientalmente y puede ser productor de servicios ecosistémicos para la vida, no solo de esta comarca, que por supuesto y que también, sino porque estamos ligados y relacionados con el área central, con todo el área metropolitana, es decir, esto al final da un servicio a una población de más de 800.000 habitantes. Y por otro lado, cómo conjugar eso, la actividad económica aquí, potenciando el valor ambiental que tiene esto, con la calidad de vida de las personas y con el mantenimiento y fomento de la actividad económica. Dentro de ese tema general que es Ciudades Vivas, hay 3 subtemas en Europan. Uno de ellos es que canten los pájaros y otro es dar una segunda vida. En realidad en Nalón, en el estuario de Nalón, estábamos una duda de dónde situamos. El tercero es Tabula non rasa, que no nos interesa aquí, pero es no hace falta renaturalizar, es suficientemente natural el área, pero sí cuidar ese área natural y al mismo tiempo dar una segunda vida a un lugar que tenía en un momento determinado una función y un objetivo que, lo saben ustedes mejor que yo, ¿no? El puerto desde donde salía el carbón hacia el País Vasco, etcétera, y que ya esa funcionalidad no está. Entonces, ¿cómo hacer para que esas instalaciones tan interesantes como esto que tenemos alrededor, es impresionante, ¿no? Estas instalaciones industriales, pues no mueran? Entonces, ahí seguramente repensar, dar una segunda vida, pensar en otros usos. Bueno, ahí nosotros no planteamos certezas al hacer la pregunta, pero hacemos preguntas y luego se establece con los proyectos que nos llegan por parte de los jóvenes, se vuelve a mirar, pues mire, por aquí podría ir, y es un diálogo constante entre las administraciones, los vecinos, los concursantes y por supuesto el jurado. Es un jurado internacional formado por 9 personas que van a decidir cuál es iba a decir el proyecto mejor, pero sobre todo cuál es el mejor equipo para ser el interlocutor de las personas que viven aquí y seguir trabajando. Son proyectos a largo plazo en esta escala, seguir trabajando para cuidarlo y para dar una segunda vida a este lugar. Yo creo que ya podéis apreciar todos, ¿no? el valor que tiene natural, ambiental, pero claro, también lo tiene, bueno, no quito el pero, también lo tiene social. Aquí el territorio al final es donde viven las personas y tiene que poder vivir y tiene que poder tener calidad de vida, y entre otras cosas eso pasa por tener actividad económica en el territorio y poder tener una calidad alrededor de esa actividad económica para el desarrollo de su vida, ¿no? Y bueno, cuando Manolo, que es el arquitecto que nos acompaña hoy también, que es el arquitecto de la Dirección General responsable de este proyecto, bueno, pues me plantea este ámbito dentro del tema de ciudades vivas de Europan. Bueno, pues vimos el interés, ¿no?, por la potencialidad ambiental que tiene, por la necesidad de una reactivación y un impulso después de un declive económico que se produce en esta zona a consecuencia del abandono de la actividad económica e industrial relacionada con el puerto carbonero, ¿no?, y su traslado a Gijón. Y luego, bueno, pues la necesidad de un cierto impulso y de eso, ¿no?, y de la mejora de la calidad de vida de las personas que aquí viven. De las personas que aquí viven, no solo en estas villas, ¿no?, la de la Arena y la de San Esteban de Pravia, sino para toda la comarca, y no solo eso, sino que también para todo el área metropolitana de Asturias, ¿no? Al final lo que aquí se produzca da servicios y da servicios de todo tipo, incluidos los ecosistémicos, ¿no?, los naturales, los que necesitamos para vivir en el territorio, a una población de 800.000 habitantes, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las distintas escalas de trabajo que serían interesantes abordar, ¿no? La escala metropolitana, la escala paisajística de este ámbito, ¿no?, un poco aguas arriba del Nalón, y luego ya la escala local de las 2 villas y los emplazamientos que os presentamos, ¿no? Como sabéis, son 3 proyectos los que tenemos el compromiso de encargar,
Y dentro de esos 3 proyectos hay uno que se subdivide en 2 y son los que iremos ahora pues abordando por partes. Y nada, encantados de que estéis aquí y oye, cualquier pregunta o lo que sea, pues los vamos viendo. Nos acompañan los alcaldes en funciones, tanto de Muros de Nalón como de Soto del Barco, y también el alcalde electo de Soto del Barco en este caso, y nos acompaña también la Camay Invernón, que es la representante del Comité Nacional de Europa en España. Y nos acompaña también, en este caso, una representante de la Dirección General de Medio Natural, que forma parte de una de las 3 direcciones generales que estamos comprometidas con el desarrollo de los proyectos para este ámbito, que son la Dirección General de Medio Natural del Principado de Asturias, la Dirección General de Infraestructuras con su sección de puertos, y nosotros como Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Y luego, dentro de lo que es la propiedad del suelo, participan también el Ayuntamiento de Muros de Nalón, que tiene una propiedad aquí también que luego veremos, y también el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias con el IDEPA, con otra propiedad. Pero bueno, eso lo iremos contando ya en detalle a medida que vayamos viendo el ámbito. Yo creo que nos va a llevar casi toda la mañana porque, bueno, como sabéis, es un ámbito extenso, ¿no? No sé cómo nos vamos a ir desplazando de un lado a otro. Bueno, desde luego a San Juan vamos a ir en coche, y lo que no sé es cómo haremos en cada una de las zonas, si andando o en coche. Y nada más. Yo ya lo dejo no sé si los alcaldes queréis decir algo, comentar alguna cosa a los concursantes, aprovechando que los tenéis aquí. Yo deciros que, bueno, lo veremos, esperemos verlo, y es algo que realmente ya hubiera sido necesario. Hay unas zonas degradadas, muy abandonadas, que realmente desde el ayuntamiento no tenemos recursos ni posibilidad de desarrollar pues cualquier tipo de actuación. Y bueno, yo creo que llegó el momento, y ojalá estemos seleccionados y podamos llegar a ver pues este proyecto, que creo que todos estamos encantados. Es un proyecto novedoso, pero a la vez necesario, y a la vez no va a romper con nada, porque hoy ya sabemos que bueno, todos queremos mucho verde, muchas zonas de ocio, y yo creo que bueno, aparte de todo, esto pues es estupendo. Bueno, por mi parte yo coincido con el que va a ser mi sucesor, al 100%. Pero bueno, en la trayectoria política mía, como sabéis, soy el alcalde que más tiempo lleva aquí. En 32 años me tocó ver de todo. Y algunas veces con frustración también. Yo creo que un poco lo que acaba de decir otra etapa más con ilusión, pero porque se concreten ya las cosas. Y se fueron haciendo cosas, sí, también poco a poco, pero también se hicieron a veces también proyectos que no llegaron a cuajarse, que no llegaron a tal, y yo creo que la zona pues merece que a lo mejor se le dé también ese pequeño empuje que necesita, impulso, pues para hacer pequeños retoques que quedan por ahí por hacer, y bueno, que esto sea, como decía mi sucesor, un proyecto ilusionante, que se transforme en algo que se pueda generar. Sí, además, sí, eso es muy importante para nosotros como promotores, y me dirijo también a los concursantes, con una visión integrada y de conjunto, ¿no? Hubiera sido mucho más fácil presentar un emplazamiento concreto, ¿no? Uno en la arena o uno aquí, pero bueno, la idea es que como sabéis, el cambio climático no entiende de límites administrativos, ¿no? De dónde acaba un municipio y dónde empieza otro, ¿no? Al final todas estas cuestiones hay que abordarlas a otra escala, ¿no? Y eso es un poco el objetivo que planteábamos con el concurso. Así que nada, vamos a empezar. Una cosita así, no, así. Bueno, sí, aquí, claro. No, como estamos un poco para que entendáis cuál era nuestra intención y por qué elegimos este emplazamiento, que nos parece que responde completamente al tema del concurso de este año, que es Ciudades Vivas, repensar el urbanismo cuidando el entorno, que también tiene que ver con la situación de emergencia ambiental y climática en la que estamos. Lo que veis aquí ahora responde a una función muy concreta en una etapa muy determinada, que es la actividad de transporte del carbón que se extraía de las cuencas mineras río arriba, y que a principios del siglo XX
una empresa que explotaba esas minas decide crear una línea ferroviaria para transportar todo ese carbón hasta esa zona arbolada que veis allí y transferirlo a embarcaciones, principalmente con destino a la industria siderúrgica en el País Vasco. En 1906 empieza esa actividad que transforma absolutamente este entorno. Lo que era un pequeño asentamiento en esta parte de la desembocadura se convierte en un artefacto dedicado exclusivamente, febrilmente casi, al transporte de carbón. Y todo eso cambia absolutamente porque se van construyendo los muelles, se van erigiendo todas las instalaciones pensadas para esa transferencia y esa exportación del carbón. De manera que esa actividad explica qué es lo que estamos viendo hoy y también, por supuesto, el elevado valor patrimonial de estos elementos como patrimonio industrial que veis que, bueno, que de alguna manera pues ha sido tratado con cariño y con mucho, como un recurso, ¿no? También de desarrollo local. Esa actividad se desarrolla a lo largo de décadas hasta que a mediados del siglo XX o 1970 empieza a decaer, vinculada a la crisis de la propia minería, de la minería asturiana. Es la época de la nacionalización del sector y también de la competencia del puerto del Musel en Gijón como exportador o importador de carbón. De manera que empieza ahí un periodo de decadencia que de alguna manera se mantiene con la actividad de desguace de buques, etcétera, y que ahora ya, bueno, pues ya ha desaparecido. ¿Y cuál es el resultado? Pues tenemos dos villas a cada lado de la desembocadura que mantienen una cierta actividad de población, de actividad económica, etcétera, que son lugares con una calidad de vida muy alta para vivir, que están dotadas con buenos equipamientos públicos y que de alguna manera necesita, como decía la directora, pues un reimpulso, una revitalización hacia nuevos sectores y siempre vinculados pues con la actividad marítima. Por eso estamos en un puerto, por eso hemos elegido el puerto, ¿no? ¿Cómo se puede repensar este espacio para generar nuevas actividades económicas vinculadas con la economía azul? Y teniendo en cuenta también, y ya termino, que esto es seguramente este es uno de los espacios que forman parte de la memoria histórica de esta región, donde toda la cultura y toda la historia vinculada a la minería es algo sustancial a Asturias y seguramente este es un lugar pues que tiene toda esa, además del patrimonio natural y cultural, tiene ese patrimonio inmaterial de que está en la memoria de toda la gente en Asturias y que está inmerso completamente en una área metropolitana, como dijo Sonia, pero no es una área metropolitana cualquiera, es una área metropolitana singular, es polinuclear, no tiene una ciudad central que se va extendiendo, sino que es un conjunto de ciudades medias que van formando una estructura polinuclear que le da esa singularidad y su atractivo como lugares apetecibles y propicios para vivir y para trabajar. Proyecto A, que llamábamos Explanada de Puerto Chico y el Gran Dique, ¿no?
que se construye pues como una obra de infraestructura portuaria para facilitar la entrada y salida de la ría y evitar lo que sucede en todas las rías cantábricas, que es la formación de una barra, de una acumulación de arena que impedía pues, tradicionalmente la entrada y la salida de las embarcaciones. Se construye primero el espigón. Todo esto queda, como habréis visto seguramente en las ortofotos históricas, sin rellenar, simplemente con unos contrafuertes, y no es hasta la década de los 80, principios de los 90, cuando todo esto se rellena, ¿vale? Se recarga todo el espaldón con los bloques de hormigón, etcétera, y bueno, pues ya podéis ver las enormes posibilidades que tiene esto, bueno, pues para las cosas que tengan que ver. Y pensamos que en este emplazamiento sí que sería importante que os plantearais en qué medida intervenir sobre esta infraestructura puede contribuir a recuperar de alguna manera las condiciones originales de este estuario. Imaginaros esto antes de que nada se construyera, pues la propia dinámica fluvial y marina iba depositando su energía y creando pues, una serie de formaciones que con la construcción de esta infraestructura tan rígida de alguna manera se interrumpen. Entonces, tener en cuenta que a finales de este siglo se prevé que la altura media del nivel del mar haya aumentado 1 metro. Eso va a tener unas consecuencias muy importantes, y que cuando se produzcan fenómenos meteorológicos extremos, como pueden ser temporales, galernas, etcétera, y eso conjugado con la marea astronómica y con la marea meteorológica va a producir inundaciones. Entonces, ¿cómo responder a esos esfuerzos, a esas nuevas solicitaciones del cambio climático? No con estas respuestas rígidas, en las que lo que hacemos es plantear barreras frente a un entorno que cada vez es más agresivo y que indefectiblemente va a terminar superando esas barreras y en algunos casos rompiéndolas. Y de hecho no vamos a ir hasta allá porque son pasos muy largos, invitamos a hacerlo otro día, pero ahí al fondo ya se ve, hay una grieta que indica que, bueno, que en algún momento la fuerza de los temporales cantábricos y que con una cota cada vez más alta, estas infraestructuras están diseñadas a prueba de fallos, pero en realidad fallan. Llega un momento en que fallan porque las circunstancias del entorno superan los esfuerzos para lo que estaban calculados. Y el nuevo enfoque sería convertir esta infraestructura, en vez de a prueba de fallos, en una estructura hecha para fallar. Y me explico. Que sea capaz de absorber sin daños esas nuevas impactos que va a tener el cambio climático. Y cómo hacer esta infraestructura más porosa, más flexible, que absorba más energía, pero que no deje de cumplir esa función que tiene, por supuesto, que es proteger el puerto de los temporales y garantizar la navegabilidad. Esto está diseñado con una lógica del ingeniero, de la ingeniera, que tiene que resolver un problema, ¿no? Y lo resuelve de esta manera. Sin embargo, la lógica de la arquitectura es distinta, porque los arquitectos vemos aquí cosas que los ingenieros no ven. Son complementarias, pero ese es el valor añadido que deberíamos dar y que esperemos que deis, ¿no? Y como decíamos ayer, pensar, en vez de en contra de la naturaleza, en vez de en contra de los procesos naturales, asociándonos y aliándonos con los procesos naturales. Soluciones basadas en la naturaleza. Cómo poder proponer o experimentar aquí
soluciones de ese tipo. Y no hace falta que lo veáis mucho porque la naturaleza surge. Incluso en las situaciones más extremas, ¿no?, y más áridas, pues las flores aparecen, la vegetación, etc. Esto es un relleno. Realmente lo que es resistente y lo que es, por así decir, está cumpliendo esa función es todo el espigón, pero esto es un relleno. Y aquí, pues este borde tiene la misión de crear el canal de entrada, pero aquí se abren muchas posibilidades de actuación. Sí, se trata de hacer infraestructuras resilientes al final, ¿no? Que no generen estas necesidades de mantenimiento y a la vez que se potencie y que se utilice, ¿no?, toda esa energía que genera, en lugar de darla por perdida, reutilizarla, ¿no?, para otras cosas. Manolo, ¿nos cuentas un poco ese equipamiento deportivo que no quiero, y para los que no están? Sí, claro. Bueno, hay una piscina que es muy singular porque es de agua salada. Yo no creo que haya otra en Asturias, yo no tengo noticias. Bueno, las de... La del Náutico de Salinas. Ah, también. Ajá. Y las de Tapia. Bueno, ya pero no son eso, sí, pues están abiertas al mar, ¿no? Es una cosa como preciosa. Bueno, yo creo que eso es magnífico, está muy bien, ¿no? Pero ya veis que su entorno está muy poco cuidado, ¿no? Que el entorno pues merece pues otra forma pues de delimitar el espacio o de crear pues pequeños lugares de estancia que sean agradables y no esa pradera sin más, ¿no?, donde la gente va colocando las sombrillas, ¿no? Entonces el ámbito de proyecto termina más allá, donde están esas pistas de deporte. Este restaurante, bueno, en principio no hay ninguna decisión sobre él y apelamos un poco a la racionalidad, ¿no? Es decir, bueno, que las propuestas de alguna manera sean equilibradas, ¿no?, en el sentido de que valoren pues las consecuencias que tendrían eliminarlo, mantenerlo, etcétera, ¿no? Nuestro planteamiento no es el de favorecer un turismo intensivo, ni hacer de este estuario un monocultivo hostelero, ni hotelero. Primero porque no cabe el uso hotelero dentro de la zona portuaria y porque creemos que hay que diversificar la actividad económica, ¿no?, que no puede ser solamente un destino turístico. Por tanto, ese es un restaurante que está funcionando. Y también, bueno, ahí tenéis una pequeña playa, es como una cala, con una actuación... Nos vamos a hacer así, llevamos el aparcamiento y todo eso. El uso de aparcamiento, que seguramente es necesario, pues se puede hacer de una manera un poco más sensible, pues con un nuevo concepto, que es decir, bueno, pues vamos a hacer que las superficies sean más permeables, que haya sombras, darle un poco de valor al aparcamiento, que está resuelto, bueno, pues como veis, con bastante, bueno, muy poco cuidado. Yo incluso diría que dependiendo de cómo se resuelva también la conexión entre esto y el núcleo de San Esteban, ¿no?, que sea más amable ese paseo, también podrá ser disuasor de que la gente en determinado momento venga en coche o venga en bicicleta o venga andando o en patinete o otro tipo de movilidades, ¿no? Veis ahí, bueno, pues el muro de la piscina, de la zona verde alrededor de la piscina. Es decir, todo esto porque pensamos que también el proyecto tiene que ser capaz de plantear alternativas a la movilidad, ¿no? Y tiene sentido pues que los coches lleguen mismos aquí o que haya siempre ese conflicto de los coches que quieren llegar al extremo del dique. Bueno, pues un poco pensar en una cierta gradación, ¿no?, de los accesos y entender el tema de la movilidad de otra manera.
revitalización de la actividad económica local, pensando en usos y actividades alternativas a las actuales, pero siempre vinculadas al medio marino y al medio fluvial, y en general en todo lo que tiene que ver con la economía azul, que son no solamente actividades turísticas, sino también deportes náuticos, actividades portuarias, por supuesto, pero adecuadas a las nuevas necesidades, y también, ¿por qué no?, todo lo que tiene que ver con la innovación, con la investigación en temas de pesca, acuicultura, etcétera, todo ese ecosistema que llamamos la economía azul. ¿Qué esperamos aquí? Pues una reordenación de este espacio, que ahora veis que se ha ido conformando de manera anárquica, sin un planeamiento previo, etcétera, en el que tengan cabida esas nuevas actividades. Y algo que aprendimos del encuentro que tuvimos es que, por ejemplo, hay muchas iniciativas de turismo, o más bien de deportes náuticos, que no encuentran un acomodo y que ahora están, pues, de una manera precaria en algunas instalaciones portuarias, pero demasiado alejadas del mar y del agua. Entonces, las empresas de kayak tienen que ir cargando con sus kayaks hasta llegar al río, bien, toda esa serie de disfunciones, porque realmente esas personas que están apostando por la economía aquí, por las actividades empresariales, creen que tiene mucho potencial. Incluso había gente que nos decía que no conocían, no sabían, la gente de otras comunidades autónomas no sabían dónde estaba la desembocadura del Nalón, ni San Esteban, ni La Arena, ni nada, ¿no? Que sabían Cudillero, sabían Avilés, pero que no situaban esta zona con tantas posibilidades en un mapa. Reorganización de todos estos edificios. Quizá esta parte que está ahí cerrada, que son de almacenes del puerto, eso no creemos que sea necesario modificarlo, porque tiene su funcionamiento y está en activo. Esta es la única empresa náutica que está funcionando, y lo lleva haciendo desde hace 50 años. Entonces, a la hora de proponer cosas, tened en cuenta que aquí hay un negocio familiar, que estuvieron en ese encuentro, y que su voluntad es quedarse aquí, pero seguramente en un entorno más amable, en un entorno que permita, pues, el paseo, la recreación, el uso, que ya veis que hemos tenido que entrar por un espacio de una valla, y ahora vamos a asomarnos a la otra parte, y todo esto, pues, necesita un tratamiento. Y sobre todo que tengáis en cuenta, y con esto termino esta parte, pues que al fin y al cabo estos son unos terrenos ganados a la marisma, y que el ecosistema natural propio de aquí era la marisma, y que esta zona está sujeta a riesgo de inundación, y tenéis planos en el dossier, y eso no es una información que os damos así. Nos parece que es importante que se tenga en cuenta, porque es una política del Principado también, impulsar proyectos de adaptación al cambio climático. Por tanto, lo que planteéis aquí tendrá que tener en cuenta esa variable. Lo mismo en esa parte de Arboleda, que es una liseda pantanosa, que es un ecosistema de mucho valor, pues seguramente, pues, vuestras actuaciones o vuestras propuestas tengan que tener en cuenta ese valor ambiental, y el hecho de que estamos en un terreno de relleno, ocupado ganado al estuario. En el año 70-71 vine yo para aquí, para San Esteban, y todavía era como
mal dicho, los últimos coletazos ya del puerto, ¿no? Cargaban 3 barquinos pequeños, el Andro, la Aurora, y todo esto que vimos eran pilas de carbón. Pero ahí ya fue la decadencia total. La Junta de Obras y el Servicio Portuario, ya aquí la Junta de Obras se fue, el Servicio Portuario, los que estaban en activo en ese momento y tenían años los jubilaban, los que no se iban a Gijón, se fueron a Gijón porque aquí había gente joven. Y claro, yo creo que, aunque no se diga, esta fue la primera reconversión industrial que hubo aquí en Asturias, porque aquí vivía mucha gente de la Junta de Obras, del Servicio Portuario, y luego la vida que tenía el propio pueblo por el movimiento de los barcos que iban y volvían, y pues que estaban en puerto y que salían a los bares, que compraban en las tiendas. Y luego, bueno, pasó un tiempo y yo no sé qué tiempo pudo haber pasado de aquel final de lo que fue la vida del puerto, pero tranquilamente igual pasarían 10 años y empezaron a venir los desguaces. Los desguaces aquí tuvieron un éxito terrible, pero aquello era tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué tremendo? Es que Medioambientalmente tremendo. Desguazaban las zapatillas del barco, de los barcos, las desguazaban en el agua. Luego a última hora yo creo que ya las empezaban a sacar, con lo cual el fuel se vertía al puerto, en la dársena había aceite y bueno, residuos de fuel y se trabajaban los barcos. Parece que hay mucho, a ver, ¿cómo se llama esto que es tan contaminante ahora? Mercurio. No, Mercurio, bueno, mercurio lo hubo, pero no, esto que son como unas placas, hombre, Amianto. Sí. Había muchísimo amianto, y claro, el amianto andaba rodando por aquí porque lo sacaban de los barcos. Claro, a ver, era una actividad que creaba trabajo, pero muy, muy De contaminante. acuerdo. ¿En eso, a escala de Asturias, dónde se hace ahora? Yo creo que debe haber algún Gijón, en Gijón. Hay unas empresas ya que tienen autorización ambiental, gestión autorizado, que tienen unos trámites y unos eso ha cambiado, estoy procedimientos y eso, Sí, claro. sí. Esto ya aquí ya no es planteable, ¿no? Eso hay en Gijón Está centralizado en Claro. los que tengan toda la... en las Pero aquí condiciones estaban ambientales interesadísimos, en volver aquí estaban interesadísimos. Yo sinceramente siempre aposté por todo lo contrario, por algo de lo que realmente es fácil que visualizaremos en el tiempo. Ahora realmente aquí hay turismo, porque bueno, hay un taller de coches en San Esteban, otro en Muros. Si os dais cuenta hay cantidad de hostelería, de hotelería. No había casi una plaza de hotel aquí, ¿verdad, Manolo? Que conoce esto mucho tiempo. Y ahora, por ejemplo, estamos rodeados de viviendas vacacionales, de viviendas turísticas, de hoteles rurales, de hoteles como tal. De hecho, tenemos en San Esteban un gran hotel, una rehabilitación de nada, ya eran unas ruinas de una pensión y un bar. Tenemos otro hotel que se inauguró hace poco en Muros, fabuloso. Tenemos otro que ya está de hace unos años, el Playa Aguilar, que está sobre la Playa Aguilar, pero no es lo de Muros. A ver, hotelería y hostelería hay, con lo cual ahora mismo, por mucho que se desarrolle aquí, tendría que ser algo milagroso, y milagros ahora ya dicen que ni a Lourdes esto volvería a revitalizarse, digamos, con suelo industrial, ya muy difícil. Carmen y Manolo, de todas estas naves que hay por aquí en actividad está en Vázquez. Sí. Tenéis también unos almacenes municipales, Sí. que esos Sí. estáis en uso. Sí, todo está en uso, ya que ¿alguna otra empresa? Sí. El almacén de materiales de construcción funciona. Y al lado de él, Talleres Loma. Ahí donde que eso eran inicialmente unos talleres, pero que ahora ahí habían aumentado. El desguace de vehículos. El desguace de vehículos y donde no, de la parte de allá de Loma, no y donde Loma, y del otro lado. Sí. Que era esa actividad que tenían estos que ahora tienen lo del desguace. Osicorte. Tenía como algo de ferralla. Sí. Y ahora tienen un desguace, pero luego vienes hacia acá y aparte de Talleres Loma está la ampliación donde hacen barcos. Ajá. ¿Te das cuenta? Sí. Que tienen como un taller de un astillero. ¿O qué? Sí, un tipo astillero pequeño, muy pequeño, ya lo veréis ahora al salir, pero de hace muchos años ya, Vale. Sí. Porque este Vázquez no hace barcos. Repara y tiene como guardería de ellos en el invierno. Bien.
Y bueno, los almacenes municipales y por supuesto al lado de los almacenes municipales tenéis el punto limpio y los talleres de la Junta, lo que llevo vuestro de puertos. Que son esas naves que están ahí. Justo al lado de la rampa. Al lado de la rampa de la astilla. Eso es. Paisajísticas, por su orientación, por su calidad, reordenando el tráfico, los aparcamientos, que sea una especie de salón, ¿no? de gran espacio vinculado a la arena, y un nuevo tratamiento a estas zonas libres para que pueda servir como lugar de celebración de eventos, de ferias, festivales, etc. Estamos en una de las zonas del área de proyecto B, que son las de componente natural. Aquí de lo que se trata es de renaturalizar las riberas del río, que han sido ocupadas con infraestructuras portuarias vinculadas a la actividad de desguace, que ahora ya no es una actividad permitida ni siquiera querida. Entonces, dar espacio al río significa favorecer la resiliencia y la capacidad de adaptación de toda esa embocadura a los efectos del cambio climático.